Bueno, bienvenidas a la charla Literatura de Autoras. Esta es una actividad libre, no arancelada, de la Universidad Provincial de Ezeiza para acercar a nuestras estudiantes y la comunidad en general a las autoras literarias. Agradecemos a las autoridades de la universidad también por brindarnos este espacio. En esta edición 2021 tenemos el honor de escuchar y de ver a Camila Sosa Villada. ¿Sí? Camila es licenciada en Comunicación Social, escritora, dramaturga, ensayista, cantante, poeta, actriz de teatro, cine y televisión. Ha recibido diversos premios como cantante y actriz. También se ha distinguido en el rol principal en la película Mía. En 2020 participó de la obra de ficción por WhatsApp Amor en Cuarentena, junto a Leonardo Sbaraglia y Cecilia Roth, entre otros. Como escritora, en 2009 creó Carnes Tolendas, publicó en 2015 el libro de poemas La novia de Sandro, en 2018 la autobiografía El viaje inútil, en 2019 la novela Tesis sobre una domesticación, y Las malas, que ha recibido varios premios, ¿no? El premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, reconocida también por el premio Finestres de la Narrativa de Barcelona, ganadora del Grand Prix 2021, a la heroína Madame Figaro, premio literario francés que celebra las nuevas heroínas de la literatura francesa y extranjera. También fue finalista al premio Filma Medife, ¿sí? Y según ahí estuve buscando información de tu biografía, dice que la compañía productora Armando Bo compró los derechos de la historia, ¿sí? De Las malas para convertirla en una serie de televisión. Bueno, muchas gracias, Camila, por aceptar la invitación. Sí, bienvenida a la universidad. Solo hacer una breve fe de rata, que yo no soy licenciada en comunicación. Abandoné en cuarto año, ya dejé de estudiar yo comunicación. No, ejerzo la comunicación sin título, como la actuación también. Bien, sí, había visto en varias biografías que decía, estudiaste 4 años de comunicación y teatro en la Universidad Nacional de Córdoba, sí, pero después en otra hablaba de la licenciatura, entonces bueno. Sí, porque en realidad el título es licenciada en comunicación social. Bien, bien, perfecto. Bueno, Camila, tenemos un libro que es un éxito a nivel mundial, ¿no? Es una novela nueva, reveladora. Sí, muchos del público hoy presente son estudiantes del taller de escritura creativa, ¿sí? Y bueno, ¿qué consejo podrías darles vos o qué tips sobre este rol de escritora? Ay, no, tip ninguno. Mira, ni yo misma lo sé. Yo lo que creo, como dice Sharon Olds, yo voy a robarle a ella el consejo, creo que hay que cuidar de nuestra salud, que tenemos que tomar nuestras vitaminas, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque aunque no nos guste, la escritura sucede con el cuerpo, es el cuerpo el que está escribiendo. Supongo que desde que nacemos, algo que ya decía Deleuze, además no es algo que yo esté inventando ahorita, él ya decía que los seres humanos llevan un libro dentro. Y a mí me parece un poco cierto eso. Lo otro es saber elegir bien qué leer, que no nos llegue nada impuesto, que lo que leamos verdaderamente nos dé placer, porque si somos honestos con la lectura, pues yo creo que por defecto también lo seremos en la escritura. El tema es tener una conducta un tanto arbitraria en cuanto a qué nos gusta leer, es decir, bueno, porque lo está diciendo el mercado, porque le fue muy bien este libro, porque está muy recomendado, por lo que sea. Mira, yo he tratado de leer cosas como, puedo decir, bueno, el Ulises de Joyce, no sé cuántas veces lo he leído y la mera verdad es que no lo entiendo, se me escapa. Y otros grandes libros que a las personas consideran fundamentales, a mí la verdad me han valido madre. En cambio, algunos y algunas autoras que tal vez no eran tan conocidas o que tal vez
gozaban de una reputación reprochable. A mí me llamaba la atención que escribían y a mí eso me ha permitido armar como una especie de configuración de qué me gusta leer. Bueno, ¿y alguna autora de estas que descubriste para recomendar? Ay, bueno, desde el comienzo es decir, desde que recuerdo así cosas importantes, leer a Lorca me parece fundamental. Yo creo que, sobre todo, bueno, siempre es necesario volver a leerlo porque además la poesía no perece, ¿sabes? Su poesía no caduca, es algo que está siempre actual. Esa es tal vez una de las cosas más lindas que tiene la poesía, que es que no se desactualiza. Eh, Tal vez algo que parece, bueno, esto que le criticaba a Dalí, que le criticaba también eh, Buñuel, que él era un tanto folclórico con el asunto gitano y que él se repetía muchas veces con este asunto del gitanismo en sus libros. Eh, yo creo que él es universal y atemporal, anacrónico. Hay que leerlo siempre. Sus dramas son universales. Luego yo aprendí a leer con la colección Villiquen, que era una colección que salía en esa época muy barata de libros de tapa dura, además, con novelas que ahora tal vez se considerarían infanto-juveniles, como las de Dickens, las de Alcott, las de Verne, incluso, y a mí me resultaron, lo que hicieron fue duplicar la capacidad de mi imaginación. No sé si me explico, es como si hubieran permitido que yo fuera capaz de escribir sin límites, porque ellos mismos no tenían límite. Rudyard Kipling, Jack London, todos esos autores yo creo que han hecho grandes cosas por la imaginación del mundo, ¿verdad? Y luego ya empecé, yo a los 12 años, una maestra me prestó 100 años de soledad y yo ya comencé a leer novelas más largas y más complejas, por supuesto que se me escapaban muchísimas cosas, pero apareció en ese momento de mi adolescencia y me pareció tan gratificante poder conocer a García Márquez, incluso a Isabel Allende, que es una autora, bueno, un poco desprestigiada para los escritores serios que se dicen, literatos Sí, del canon. de canon, claro, académicos, etcétera. Dicen, no, ella es una autora comercial, a ella no hay que leerla porque ella está en las escaparates de Pharmacity, suponte. Sí. Y a mí siempre me ha parecido una gran autora. Ya de grande, pues yo descubrí algunas que yo creo que sí son fundamentales, como Marguerite Duras. Ella, además, reflexiona sobre la literatura de una manera muy interesante. Yo es de donde más he aprendido a escribir, ha sido leyendo sus entrevistas, que por suerte están todas editadas, es decir, están todas en libros. Hay una que se llama La Pasión Suspendida, hay otro libro que se llama El último de los oficios, mira qué bonito el título. Ella dice que escribir es el último de los oficios. Y Las conversadoras también, que han sido editadas, creo que por Cuenco de Plata, La Pasión Suspendida y El Último de los Oficios, y Las conversadoras por Tusquets. Yo considero que ella además toma un riesgo que hasta ese momento nadie había tomado, que es comenzar a hacer algo de su ficción, es decir, cuando los periodistas le preguntaban, bueno, el amante es tu historia o no lo es, sucedió o no sucedió, qué de esto era verdad, qué de esto era mentira. Ella dijo, bueno, es mi ficción, es como me divierto. Y a mí Claro. me pareció muy interesante. Luego ella hablaba de las palabras también, de la importancia de las palabras sueltas, de las frases breves. Eso también me resulta un gran aprendizaje. Y luego tiene ese libro que está dedicado enteramente al
proceso de la escritura que se llama escribir, que es el de los libros más lindos de ella, luego del amante. Bueno, allí dice cosas como, si una supiera que va a escribir, no escribiría nunca, que es algo que yo me lo he tomado muy a pecho, a veces eso me juega a favor, a veces eso me juega en contra, por suerte yo tengo buenos editores, entonces saben orientarme frente a esa especie de nadar con los ojos cerrados, ¿sabes? No saber si estás yéndote a alta mar, si estás por arribar a la playa. Eh, Porque pienso que no podría hacer esto, hacer un mapa sinóptico, un cuadro sinóptico de los personajes, tener muy claro cómo termina, qué es lo que sucede en un libro. Es algo que también lo aprendí del teatro. Es decir, tú puedes tener una obra pensada en la cabeza desde principio a fin, pero hasta que tú no la pasas por el cuerpo y te pones allí a ensayar y te das cuenta de lo que te pide la obra no sucede. Y si tú te casas y tienes mucho amor por tu idea, mucho amor por tus invenciones, bueno, seguramente va a ser un libro egocéntrico, como puede ser una obra egocéntrica también. Y a la gente no está muy cómoda eh, con las personas egocéntricas, de manera que es mejor hacerle caso a lo que estamos escribiendo, que ya es una criatura, ¿verdad? Es una especie de hijo, de criatura, de ser que está allí acompañándote mientras escribes. Justo ahorita yo que estoy en proceso de eh, editar un libro de relatos, bueno, me enfrento cada vez a esto, a un poco diezmar mi autoestima como escritora, juntarme con mi editora es un poco terminar sintiéndome estúpida. Esto que decía antes de hablar con mujeres inteligentes realmente te hacen sentir a ti que no tienes mucho por decir. Eh, y luego, bueno, el resultado, yo cuando edité tesis sobre una domesticación con Liliana Viola, que en ese momento era además la editora del suplemento Soy de Página 12, eh, 2 semanas antes de enviar el manuscrito ya a corrección del diario, yo le dije, oye, esto no puede salir, porque yo venía de ser, bueno, detonada en mi ego, en lo que yo creía que estaba bien del libro. Y luego le dije, esto no puede salir, esto no se puede editar, ya estaba a las malas, ya le estaba yendo muy bien a las malas. Entonces yo dije, bueno, esto no puede salir, porque es como jugarle en contra a ese otro libro que era Las Malas. Y ella me dijo, bueno, yo te he visto un poco loca a ti en las redes sociales, así que tómate tu tiempo, lee el libro de nuevo y fíjate si te interesa o no. Y yo lo volví a leer, comencé a arrancar pedazos del libro así que me parecía que jugaban en contra y ahorita es el libro que más me gusta de todos los que he escrito. Mucha pasión, ¿no? Porque esto de arrancarle las páginas. Siempre he hecho lo mismo. Oye, yo quemaba las cosas que yo escribía, las quemaba en el calefón a leña, en el pueblo, cuando era chica. Bueno, luego estaba hablando yo de autoras y me fui de tema. Otra fundamental es Marguerite Yourcenar. Ya ella es un poco más difícil de entender, hay que estar predispuesta a leerla con concentración, estar concentrada, prestarle atención, porque además, por lo general, son libros históricos, sus libros más emblemáticos, que son Memorias de Adriano y Opus Nigrum, son libros que necesitan realmente de un lector atento. No es que una ya se va a poner a leer relajadamente como si leyera una cosa liviana, porque no lo es. Sin embargo, hay algo en su manera de escribir que enriquece indefectiblemente a las autoras. Yo creo que enriquece a quien lo lee, sobre todo si quien lo lee tiene la intención de escribir. Luego, alguien que yo,
siempre tengo esta discusión con mi librero de aquí de Córdoba, que es Rubén. Decimos que la narrativa es estadounidense, es yanqui y es sureña. Yo soy una apasionada de las escritoras sureñas yanquis, ¿sabes? De Carson McCullers, de Flannery O'Connor. Ellas me parecen magistrales. Creo que la más grande de todas es Carson McCullers, y una Barnes también, pero Carson McCullers me parece que es como tal vez de quien más podríamos aprender a escribir. Además, por el modo en el que ella escribía, ella decía que tenía iluminaciones y fulgores nocturnos. Alguien que por supuesto tenía su cuerpo muy comprometido además, ella murió joven, yo creo que si se hubiera muerto un poco más grande seguramente no estaríamos hablando ni de Carver, ni de ningún yankee. Incluso se atrevió a decir que Truman Capote le había robado el estilo. Bueno. Ella me parece maravillosa. Hace un par de años, relativamente poco, unos 4 o 5 años, llegó a mí Sharon Olds, que comenzaron a publicarla aquí, una poeta yanqui también, de San Francisco, y hubo algo en leyéndola que también me sucedió con Wisława Szymborska, que es otra poeta polaca, además ganadora del premio Nobel, que es perderle el respeto a la literatura. Es comenzar a dejarse de tener respeto y de pensar que lo que uno escribe es genial y reírse un poco de una misma. Wisława decía algo así como que se le aparecía un duendecito por acá atrás que se le reía cuando ella escribía cosas muy así, con sus firuletes y todo lo demás. Y esa figura del duendecito a mí me ha quedado, ¿sabes? Por supuesto, cada libro muta, entonces a veces el duende es más tolerante en algunos libros que en otros, pero cuando me ha tocado sentar a corregir algo que yo he escrito, pues bueno, me resulta muy divertido pensar si este duende se está riendo, ¿no? De lo que yo estoy diciendo. Bueno, y Sharon Olds fue un antes y un después por muchas cosas. Primero ella habla de un círculo muy pequeño que es su familia, su padre, su madre, su hermana, sus hijos, sus amores, no mucho más. A veces algo que ella ve, que observa, pero por lo general es un mundo muy pequeño y a partir de eso ha creado, yo creo, la poesía más linda de las contemporáneas, yo creo que es una de las mejores. Muy criticada además por sus colegas varones, por el exceso de erotismo que hay en sus páginas. Me gusta esto, el exceso de erotismo en sus páginas, hablar de cosas que tienen que ver con el pene, con la menstruación, con el himen, con las tetas de su padre, con el olor de su madre cuando se acostaba borracha a su lado. Bueno, todas esas cosas me parecen geniales. Luego, tal vez tiene que ver que todas estas autoras verdaderamente me parecen honestas. Yo les creo a ellas. No me sucede así con muchos otros y muchas otras. Esto de sentir que están desnudas frente a nosotros. Es decir, que ellas están desnudas y que a nosotros nos pasa que cuando las leemos también quedamos un poco desnudas en medio de la calle. Ella habla mucho de sus padres, ella dice cosas así como, bueno, el daño que mi padre nos hizo se está retirando. Ya no es posible que eso duela. Yo digo, ay, mira, qué fuerte. O ella perdona a su madre y luego dice, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Ya que la perdone. Cosas así que me conmueven muchísimo porque hablan de la maternidad, de la relación con los padres, con los hijos, desde un lugar tan honesto que da gusto leerlas. Y que tiene que ver con eso, con la honestidad. Yo creo que leo a autores que se atreven a hacer eso, a mostrarnos la bombacha,
Creo que eso es lo que lográs, ¿no? En las malas, esa honestidad. Las palabras que dijiste creo que son súper exactas con lo que a uno les pasa cuando lee la novela, ¿no? Esto de la honestidad y que terminamos así desnudos en medio de la calle, como que, no sé, lográs transmitir muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, ¿Cómo es que lográs ese estilo? Así como te digo, ciegamente, es escribir como una ciega, como un ciego, ¿sabes? Salir a la calle por primera vez habiendo perdido la vista, reconociendo las cosas de nuevo, también sabiendo que es justamente en lo que se oculta, es decir, es en lo que se esconde donde está esta sustancia oscura y oleosa que tiene que ver con la escritura, esa cosa que uno tiene por dentro. Yo creo que en parte me ayudó muchísimo el psicoanálisis, comenzar a hacer psicoanálisis. Yo lo hice además después de haber publicado La novia de Sandro. Yo primero publiqué La novia de Sandro y a los meses comencé a hacer terapia con una buena analista. Además tuve suerte de hacerlo, de atreverme a pedir ayuda y comenzar a hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces yo pasé por esa especie de bautismo, ¿sabes? A fuego, que es la marca de hablar sobre una misma sinvergüenza. Yo casi no tengo vergüenza ahorita de contar muchas cosas sobre mí o sobre nadie, en verdad, porque si estoy siendo tocada tengo derecho a escribirlo, ¿verdad? Es decir, cualquier circunstancia que a mí me toca en la calle, con un amante, con la gente, con el periodismo, suponte, si me está tocando yo lo puedo escribir. No Bien, podría escribir, yo que sé, una aventura en Europa porque no conozco Europa. claro. No podría escribir sobre algunas cosas porque no tengo el conocimiento. Sí, o sea, vos escribís todo lo que vivís, lo que pasa por tu cuerpo. Sí, eso, bueno, puede ser una trampa porque puede parecer que yo estoy haciendo un registro de hechos, ¿verdad? Que yo estoy haciendo un diario diciendo, hoy me pasó tal cosa, o yo... La memoria en ese sentido es tan traicionera porque además creo que el único modo de honrarla es traicionándola y además me parece que es la única posibilidad que da la literatura de meter mano en el tiempo. No hay otra forma de hacerlo en el mundo, más que a través de la cultura, que a través del arte, sobre todo de la literatura, de pensar, bueno, qué otras alternativas se tenían, darle, yo siempre pienso, mira, mi madre me contaba siempre que ella siempre había querido hacerse 2 agujeritos en la oreja, así, uno y otro, porque ella siempre había querido ser hippie. Y mi papá, que era muy severo, él era militar y todo, fue reprimiéndola poco a poco hasta que ella se volvió una persona distinta a la que quería ser. Cuando yo escribí tesis y pensé en el personaje de esa madre, me sucedía esto de darle a mi propia mamá esas cosas que ella soñaba para sí misma. Y yo creo que allí, en ese viaje al pasado, a corregir algunas cosas, es decir, como Homero cuando viaja en el futuro y en el pasado en Los Simpsons, Sí. que él toca algo y se modifica algo en el futuro, bueno, yo a veces me creo que estoy haciendo un poco eso también. Pero es a partir de la traición de la memoria, es decir, muchas de las cosas de las malas que pueden pensarse como autobiográficas, a pesar de que yo he salido a defender mi creatividad como escritora, mi imaginación para escribirla, suponte, yo cuando comencé a escribir Las Malas estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba El cabaret de la difunta Correa, que yo tengo todavía algo de la escenografía en mi casa, y al final de la obra aparecía la tía Encarna. Esto fue en el 2017.
Sí. Apareció la tía Encarna hablando de los milagros y de cómo ella se había encontrado al bebé de la difunta Correa en el parque donde trabajaba. Y yo estaba haciendo esa obra y yo decía, esto es para escribir más. Este personaje tiene que crecer. No iba a ser en el teatro, además, porque en el teatro hay muy poco margen, sobre todo el teatro pobre que hace una, que es con muy poco dinero, con chauchas y palitos, como quien dice. Entonces dije, bueno, es a través de la literatura. Yo comencé a escribir la historia de la tía Encarna, que eran muy pocas páginas, deben haber sido 30, 40 páginas, y yo adjunté algunas cosas que me habían pasado en ese pasaje que yo hice de ser un muchachito, un profesor de folclore que trabajaba maricón, que trabajaba con su padre y con su madre, que hacía estas cosas, a pasar a ser una travesti. Eh, yo lo adjunté cuando le envié ese texto a Form, se lo adjunté y yo le puse así, porque me parece que se tiene que entender el misterio, que es decir, bueno, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Qué les pasó antes? Estas que vemos por primera vez en el parque cuando comienza el libro, yo necesitaba contarlo a través de mi experiencia, que es qué me había sucedido a mí. Luego, en el proceso de edición, yo le sugerí a Juan sacarlo, eh, decir, esto ya no es necesario, con la historia de ellas es suficiente. Y él me dijo, no, 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 lo dejemos, que eso quede. Y bueno, efectivamente sucedió lo que yo pensaba. Salí a defender mi imaginación, mi creatividad, antes que mi talento como cronista, si se quiere, o como relatora, o como escritora de un diario, o lo que fuera. Más allá del prólogo, que ese fue otro tema. eh, Luego, bueno, yo no sé si debería hablar de esto estando Juan, ya no estando Juan aquí entre nosotros, ¿verdad? Yo cuando él me mandó el prólogo, yo le dije, la gente va a pensar que yo estoy escribiendo en mi vida y yo no tengo espíritu para estar respondiendo sobre eso. Bueno, él insistió porque además a los lectores, ya con ese prólogo, él predispone a los lectores a pensar que esto puede llegar a ser un registro de mi vida. A mí me gusta decir que eso es algo embellecido, algo que está estilizado. La verdad es que fueron cosas terribles. No había mujeres pájaros, no había tanta solidaridad entre nosotras, apenas algunas alianzas en contra de la policía o de algunos clientes, pero no teníamos ese vínculo que se lee en las malas. Eh, entonces yo estaba un poco enojada con él y no me había podido quitar yo el enojo y él finalmente se murió, fíjate. Pero como dicen por allí que la muerte también bautiza, y bueno, yo estoy repensando un par de cosas. También por eso tuvo éxito, porque los lectores son morbosos. Entonces, el hecho, sabes, hace poco estaba en una entrevista con la revista Sudestada y Sí. la periodista me decía algo así como, bueno, qué pena que no sea todo cierto, porque la verdad es que uno se ilusiona con que eso fuera todo verdad. Entonces yo le digo, pero a ti te da morbo que a las travestis les sucedan esas cosas. Entonces, a ti te da morbo que una criatura de 18 años esté en la calle expuesta de noche, porque justo lo que yo quiero hacer es despegarme de eso. Eh, entonces, bueno, aquí estoy disfrutando del éxito, pero a la vez un poco conflictuada con esta verdad, que es que yo además no me siento respetada como escritora. Claro, igual yo creo que la novela es poéticamente bella. No, Ay, claro. no me identifiqué en ningún momento del lado del morbo, por eso es como, es una novela preciosa que te lleva desde la primera página, uno quiere saber más, ¿no? Y tiene ahí una Pienso también medida, sí. en la costumbre de la lectura, en que una persona que sabe leer está acostumbrada a dejarse llevar por todas esas cosas que tú mencionas, por la poética, por las palabras.
por las imágenes, etcétera. Y hay gente, al ser un libro tan masivo y que recibe tanta recomendación y que todo el mundo está diciendo, ay, lee esto, mira, se ganó otro premio y qué sé yo, bueno, llega gente que tal vez no tiene la costumbre de leer eh, y se acerca por este morbo, de Claro. saber que hay alguien vivo que está contando eso. Creo que también es esto de querer que otros lo lean, tiene que ver con esta especie, yo no sé si es como una especie de anagnórisis, es como este golpe de reflexión que uno está obligado, ¿no? Como esta, de pronto una verdad revelada que uno dice, quiero que lo lea todo el mundo, ¿no? Esto que sucede, que cambie la forma de pensamiento, que cambie sobre la realidad, ¿no? Que se vive cada día. Yo creo que el éxito viene más que nada por, bueno, yo no sé, no es que no sea nadie, pero digo, desde mi humilde opinión me parece que es como muy fuerte. Bueno, puede ser, yo tengo mi idea, yo creo que es una buena novela, que sí es una buena historia, que tiene pasajes que están muy bien logrados, que eso además lo logró Juan, es decir, que el libro sea legible para muchas personas. Antes era un poco más inentendible, un poco más travesti, ¿sabes? Todavía peor el tema del tiempo. Tú has visto que en las malas está en diálogo constante ese presente y ese pasado eh, constantemente. Eh, bueno, ese tratamiento del tiempo, él fue muy inteligente en cómo lo armó, en cómo lo gestionó, en la manera en que él me pedía que yo avanzara a medida que le iba mandando los capítulos y todo lo demás. Eh, pero yo creo que hay mucho de suerte y hay mucho de también de morbo, es decir, a ver quién es esta mujer que está escribiendo aquí, que la publica Planeta y habla sobre su pasado como prostituta y todo. Bueno, eso me parece que también la curiosidad está muy bien. También me sucedió en Carnes Tolendas, ¿sabes? Cuando yo hice Carnes Tolendas aquí en el 2009, no había ni ley de matrimonio igualitario en Argentina. Las críticas decían, el actor, qué gran actuación. Imagínate cómo era el mundo entonces para mí. Y yo terminaba la obra en el 2009 completamente desnuda frente a los espectadores. Y eso, que para mucha gente, sobre todo para la gente del teatro donde yo trabajaba, que les parecía tan fuerte, decían no, porque no hay posibilidad de que la gente no lo vea, si no lo quiere ver, el cuerpo de una travesti desnuda, bla, 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 qué sé yo, era lo que atraía después a las personas a ver la obra. Más allá de que yo confío en mi talento como actriz y todo lo demás, yo creo que gran parte de la curiosidad fue despertada por ese desnudo y también por lo que se decía allí dentro. Bueno, es como todo lo que hablaste hasta ahora, a mí me quedé un poco sorprendida que a los 12 años ya leía Cien años de soledad, ¿sí? Sin ayuda, además, yo no me hice jamás este cuadro sinóptico que se hacía la gente para entenderla. Yo Yo lo lo leí así. todo el bagaje que tenés cultural, todo lo que te atreviste, hiciste como una historia absolutamente inversa a la de tu mamá según lo que contás, ¿no? Todo lo que ella quería hacer, eh, se dejó llevar por el marido de ser diferente y vos hiciste un camino totalmente inverso, pero contra todo, digamos, ¿no? En todos los ambientes, porque no es solamente en la prostitución, digamos, o en el teatro, o en la literatura, como que siempre estás rompiendo. Bueno, nuestras madres, yo supongo, no sé cuántos años tendrás vos, pero las mujeres de nuestra generación muchas veces, bueno, se han resignado detrás de una familia, han dicho, tengo una familia, no tengo por qué hacer otra cosa, no tengo por qué prestarme atención a mí, si le puedo prestar atención a mi esposo, le puedo prestar atención a mis hijos. Eh, Además, me tocó cuidar mucho a mis padres, siendo muy joven, es decir, estando allí siempre presente porque eran irresponsables, porque eh, eran jóvenes, porque no sabían cómo se hacía.
Entonces, estarlos cuidando no solo de ellos mismos, de sus vicios, de sus eh, eh, disoluciones, sino también de su hija, que era alguien que ellos no entendían, que ellos no podían comprender de ninguna manera. Me tocó cuidarlos de mí misma, de ellos mismos. Y finalmente, cuando yo me vine a estudiar a Córdoba, aquí a los 18 años, sentí que podía empezar a, que ellos se tomaban unas vacaciones de mí y que yo me tomaba unas vacaciones de ellos. Entonces, bueno, viví siempre muy independiente, siempre fui, además, con esos padres debía ser independiente porque yo no sabía cuándo las cosas estaban bien en mi casa y cuándo no, cuándo se iba a comer un día y cuándo no, si ellos iban a cocinar o no, si iban a estar presentes para hacerme un disfraz para la escuela. Entonces yo aprendí a coser a mano a los, no sé, 10 años para poder hacerme yo el traje de Sarmiento o el traje de soldadito, y yo me ponía con las manualidades porque realmente no se sabía en qué podía terminar todo. Eh, sí, yo creo que el ejercicio de la libertad también es volver un poco atrás. Yo creo, esto ya, no sé si corresponde decirlo aquí en la cátedra o en lo que sea, pero yo creo que a las travestis nos piden las mujeres de nuestra familia. Es una manera de sacar a una de esos núcleos que siempre son asfixiantes para las mujeres, que le quitan la respiración a las mujeres. Yo lo veo en mis tías, en mis tías abuelas, en mis primas, una especie de resignación, de abandono sobre sus deseos, y a mí se me dio por hacer todo lo contrario. Yo por eso no tengo hijos, no tengo pareja, no tengo nada, porque yo quiero dedicarme a mí, que es lo que ellas no pudieron hacer tampoco. ¿Y ahora tenés así alguna idea de qué es lo siguiente? Porque ya venís con una vorágine de una vida que venís creando cosas, ¿sí? Ahora esta novela que es como una especie de boom, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, sigo escribiendo, por supuesto, porque tengo contratos firmados con las editoriales. Entonces con las dos editoriales que yo trabajo, que son Planeta y Ediciones Documenta de acá de Córdoba, tenía estos compromisos, que son este libro de relatos para Planeta y un libro que se llama Buscavidas, que es como una reflexión en torno a los vendedores ambulantes, a ese oficio, en el que también yo creo que están las escritoras y están las prostitutas también, y también están las actrices. Entonces yo me he puesto a reflexionar en torno a eso, y a la vez lo he puesto todo dentro de una ficción, que es un matrimonio de buscavidas, recorriendo un país que es inventado, ¿verdad? Eh, Luego yo estoy, desde hace rato, me convoca mucho el erotismo, ¿sabes? Sobre todo el erotismo de los cuerpos travestis. Esto no es algo que yo pueda hacer sola. Además, yo estoy charlando con otras travestis. Cada vez que puedo hacer una entrevista, me pongo a charlar con alguna. Yo tenía la intención de viajar, de poder viajar por el país entrevistándolas, y finalmente la pandemia no me permitió viajar segura, y yo, si no estoy segura, no viajo, porque ya me da mucha fobia viajar, como para viajar con miedo también a contagiarme, lo que sea. Que es algo que tengo intenciones de escribir alguna vez. Es decir, ya está, tengo muchas cosas escritas, pero quisiera seguir escribiendo, y sobre todo apoyada por los testimonios de otras. Eh, Eso por un lado. Luego, bueno, está la adaptación también de tesis sobre una domesticación a una película. Yo estoy trabajando como guionista, y también voy a actuarla, es decir, voy a ser el personaje de la protagonista del libro, con Javier Van de Couter, que es el director de Mía, en el que yo tengo mucha confianza. Yo, además, fíjate, nunca me preocupé por estar
esta cosa que tienen las actrices de estar en los castings, de estar en los lugares correctos, de quedarme en Buenos Aires a trabajar. Entonces yo me espanté de eso, ¿sabes? Cuando yo fui a filmar La viuda de Rafael y cuando fui a filmar Mía, yo me espanté un poco de ese clima de trabajo y sí encontré un gran refugio en el teatro, que fue algo que me sucedió en mi vida apenas yo me pasé a estudiar comunicación social, que fue encontrar un lugar donde la libertad era posible, donde todo era posible. A pesar de que no lo era, yo entendía que había allí un límite mucho más difuso que en otras profesiones, como por ejemplo la comunicación social. Eh, Así que siempre tengo ganas de volver a actuar, siempre tengo ganas de volver a hacer algo de teatro. Ahorita que tengo dinero, además, yo ya no tengo que pedirle plata a nadie para montar una obra, puedo ser mi propia productora. Y eso me da mucho gusto pensarlo así, que cuando sea el momento yo voy a poder producir mi obra y hacer lo que yo quiera como se me cante, sin tener que cumplir con los tiempos y las fechas y todo lo demás de los institutos que otorgan dinero aquí en Argentina para los teatristas. Y luego yo estoy haciendo un espectáculo de canciones que es con la banda de sonido de las películas de Almodóvar. Eso también para cuando podamos presentarnos, nos presentaremos. Algo que a mí me hace mucha ilusión además porque cantar me gusta muchísimo y yo tengo además un gran compañero de dúo que es mi guitarrista, que es Franco D'Aramore, y yo lo quiero mucho a él y lo paso muy bien ensayando. Ya fíjate, imagínate lo que es cuando yo me presento a público. Claro. La paso mucho mejor. Y a ver si tengo alguna otra cosa más en el tintero. Bueno, Bueno, decisión. no, y esto, y la idea en el año pasado era hacer un reestreno de Carmen que es una obra que dejamos de hacer en el 2013. Y bueno, el tema de la pandemia ya nos pateó para adelante y ahora estamos pensando que recién en octubre, noviembre vamos a poder hacer de nuevo fechas aquí. Así que estamos ensayando porque además es una obra que imagínate que yo hice hace 12 años atrás, Sí. cuando yo tenía 27 años y era joven y saludable y fuerte. Yo ahorita tengo 12 años más, 12 capitalismos encima más, una pandemia encima, bueno, esta aparición de las redes y todo eso que yo creo que nos está desgastando a todos y toda la vida encima. Claro. Bueno, igual tenés muchos proyectos, muchas cosas Sí, para hacer, ¿no? sí, 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 sí. Me gusta además, por lo general, antes de contar todo esto, yo decía, bueno, también tengo que descansar. ¿Sabes? Cada vez que me preguntaban, yo la respuesta era siempre, oh, yo estoy cansada, yo estoy cansada, yo estoy cansada. A veces mi chongo se queja que dice que yo lo único que sé responder es que estoy cansada. Bueno, verdaderamente sí lo estoy, Claro. eh, pero si yo me detengo, pues ya me muero. Bueno, se puede descansar también, puede descansar y seguir con otra energía, ¿no? Y cuando pase todo esto, cuando termine la pandemia o cuando se mejoren las cosas, seguramente me voy a tomar unas vacaciones en algún lugar con mar o algo, porque nunca en mi vida, tengo 39 años y nunca tomé un avión o un colectivo o un pueblito que no conozco para decir, bueno, voy a estar una semana durmiendo en una carpa, aunque sea, pero sin pensar en el trabajo. Claro. Bueno, Camila, vuelvo un cachito hacia las malas otra vez. Sí, te quería preguntar acerca de la construcción de los personajes. Sí, ¿cómo fue el proceso de escribir sobre cada historia? Bueno, ya la tía Encarna en la obra tenía 178 años, ya eso era algo que ella decía, que había venido de España, era española, todo eso lo decía. También tiene que ver un poco con cómo yo las vi.
cuando llegué acá a Córdoba, a las travestis, yo pensé que estaba en un pueblo de 5.000 habitantes donde era la única, y en determinado momento, bueno, apareció Flor, apareció Cris Miró también en la tele, o las que yo veía a través de Mauro Viale y todo lo demás, pero nunca había visto a una travesti de carne y hueso hasta que no fui una noche a una zona roja y me puse a charlar con ella. Y la imagen que yo tenía en mi memoria era de ellas trepando a los árboles como animales, como panteras, así se trepaban para que no las viera la policía cuando ellas veían, además, se guiaban por la luz azul en los árboles. Entonces, trepaban a los árboles así como unos animales y se quedaban escondidas, y si no, lo que hacíamos era también rodar abajo de los autos que estaban estacionados, nos quedábamos así hasta que se iba la policía. Entonces siempre tuve la idea de que eran de otro mundo, ¿sabes? De que no eran de aquí. Y sigo creyéndolo también un poco, es decir, tal vez ahora en este recambio generacional, donde hay chicas más jóvenes que están viviendo de otra manera, que tienen otra relación con sus padres, pero en ese momento todas escapábamos de un yugo familiar terrible, me parecía que éramos únicas y que además éramos las más hermosas del planeta, que eh, no entendía cómo es que nadie podía leernos, ¿sabes? Que nadie podía vernos tal y como éramos, que lo que quedaba era ese espanto, ¿sabes? Que fue el vínculo de las travestis con la cultura. Eh, entonces, Las Malas tienen mucho de esto de mujeres que se transforman en lobas, que se transforman en pájaros y todo lo demás, a partir de esa primera impresión que fue decir, estas mujeres no son humanas. No puede estar un ser humano con 3 grados bajo cero en bombacha y corpiño parada en una esquina sin sentir frío, y sonriendo y riendo con sus amigas. A mí eso me parecía impresionante. Sí. El tamaño, yo, ¿sabes? Siempre fui muy pequeña, ahora mido 1,63 m, pero porque pegué un estirón ya de grande, pero al comienzo siempre fui la primera de la fila, la más peticita de la fila, etcétera. Y yo las veía enormes, ¿sabes? Con esas tetas, con esas caras, con esos rostros. Yo decía, por Dios, qué mujeres más hermosas. Yo me volvía loca, era fascinante. Y luego era fascinante escucharlas hablar. En esto vuelvo otra vez a esta pregunta que me decías tú, bueno, sobre el estilo o lo que sea, que tiene que ver mucho con la oralidad, además. No solo lo digo yo, sino que también me lo dicen las personas que me leen, que es algo que como si me pudieran escuchar a mí hablando, y eso tiene que ver con mi relación con la palabra, con la ficción, con las mentiras, con los engrandecimientos de determinadas anécdotas, cosas que terminaban haciendo ellas, y que era algo que también hacían mis tías, que hacían mis abuelas, mis tías, mis primas, esa cosa entre chismosa y irreverente, y de decir cosas. No sé, se hablaba siempre, yo recuerdo esto, que en las Navidades era recurrente el tema de la muerte de mi abuela. Siempre que venía mi mamá aquí a Córdoba, hablaban de mi abuela había muerto por un aborto mal practicado. Entonces, su esposo, que era el que la había obligado a hacerlo, vivía al lado de la casa de mi abuela. Entonces siempre era un tema que ellos hablaban, y lo hablaban delante mío, ¿sabes? Y yo veía a mi madre llorar, porque Claro. aparte habían sufrido y había sido huérfana muy de niña. Y si no, hablaban también sobre un tío que yo tenía que había hecho pactos con el diablo, que era el tío Cayetano. Entonces yo me crié escuchando esas cosas, viendo a mi abuela clavar cuchillos en el patio, ¿sabes? Así cuando llovía, ella iba y clavaba un cuchillo en la tierra, o dibujaba cruces con las cenizas y ponía los santos de cabeza así, para que el tiempo mejorara, o hacía promesas. Tengo un primo que usó hasta los 3 años la batita de San Nicolás, que le decían,
que era una batita, yo no recuerdo ahora las características en particular, pero que él debía usarla porque mi abuela le había hecho una promesa a San Nicolás para salvarlo del falso cruz, que era esta enfermedad que yo no sé cómo sería ahora, un asma. Claro. O algo así, como, bueno, el falso cruz ese, y ella estaba orgullosa de decir que le había ganado a la muerte haciéndole una promesa a San Nicolás, cosa que me parecía fabulosa. Claro. Bueno, yo estuve en contacto con esa manera de hablar, con esa manera de fabular, de las anécdotas familiares, personajes, además verdaderos personajes, todos, mis tíos, mis tías, mis abuelas, grandes personajes con grandes anécdotas siempre, lo mismo que las travestis. Entonces, a partir de esa observación y de esa escucha, bueno, yo creo que lo que se filtró en el libro fue eso. Sí, 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 el libro está muy bueno porque también tiene, a mí me gusta mucho todo lo que es la referencia cultural y esta forma que contás de narrar estas historias que rozan así lo fantástico, ¿no? Hace que parece que el libro se le escapa como si fuera agua, ¿no? Como se pasa rápido. Ay, claro, sí, sí, Entonces, sí. entonces de detenerse, ¿no? No, paro de leer porque se acaba el libro, ¿no? Entonces se nota en la construcción de los personajes todo esto que estás contando, ¿no? Todas estas referencias. Pero bueno, también está en tu arte haberlas captado y saberlas transmitir. Bueno, es la mirada supongo que de las mujeres, de las travestis, de los maricones que se sientan a escribir, que están mirando el mundo desde un lugar no tan abierto, ¿sabes? Un escritor sale, va a un bar, se sienta, escribe, hace todo el circo de que es escritor, da conferencias, habla y dice, bueno, su relación con la escritura, qué sé yo. Y las mujeres estábamos mirando una porción de mundo muy pequeña, pero eso nos permitía hacer foco en determinadas cosas que se le escapaban al resto de las personas, de los tipos que estaban escribiendo, que están escribiendo. Es decir, la perspectiva siempre es más acotada, pero al ser más acotada, va mucho más a fondo. La lectura de los gestos, las lecturas del tono de voz y todo lo que se le puede dar a un personaje, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a abrir, si quieren los oyentes, el público, hacer alguna pregunta. No sé si la quieren escribir o quieren abrir el micrófono. Sí, acá están todos los saludos. Después pregunta uno y empiezan a preguntar todos, pero ¿cómo cuesta que pregunte el primero? A ver, ahí, no sé si pueden abrir el micrófono, supongo que sí. Dale, Silvia, yo sé que vos tenés una pregunta. Yo soy Silvia. Sí. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Silvia. Bueno, Camila, te voy a ser sincera, no te conocía hasta que empecé a hacer un curso de feminismo y nos dieron para ver la película mía, la cual me encantó. Después me enteré que espera, Después me enteré que habías hecho un libro, el cual lo tengo acá, que todavía no empecé a leer. Lo tengo ahí para leer, pero sé que es muy bueno, tengo muy buenas referencias, así que me encantaría leerlo en breve. Me encantó la película, me encantó tu trabajo en la película. Después estuve ahondando un poquito más. Hay otra que hiciste que se llama La chica que limpia. Ah, sí. Sí. Bueno, la tengo también ahí para ver. No, te voy a hacer una pregunta que espero no te incomode. Ahí me mata mi profe, me mata. Ana Izquierdo se va a arrepentir de haberme hecho hablar. No, cuando estabas hablando
de que estabas haciendo una obra de teatro donde había un desnudo total, que me hizo acordar a Fernando Peña, que él también hace un desnudo en una obra. Cuando dijiste que creías que la gente iba más, a partir de que se enteró de que había un desnudo. Sí. ¿No? Algo así dijiste. Ahora, ¿el desnudo era necesario o era un desnudo? Porque a veces también en algunas obras se juega también un poco con eso, ¿viste? Mandan un desnudo y con eso la gente, no sé, les gusta por lo visto ver gente desnuda y va. ¿Era un desnudo necesario dentro del argumento de la obra que estabas haciendo? Bueno, o era ir a ver a un travesti desnudo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el orden de lo necesario justo en las artes escénicas o en las artes o en la literatura o en el arte que sea, no es fundamental primero y principal, es necesario en tanto y en cuanto se le ocurrió a quien lo hizo y pues bueno, ya está. Luego, yo podría responderte a ti sociológicamente y decirte, bueno, sí, el desnudo de una travesti siempre genera controversia, pero como tal es necesario, o sea, es decir, porque si sabemos cómo son los cuerpos de las mujeres desnudos, cómo son los cuerpos de los hombres desnudos, ¿por qué no sabemos cómo son las travestis desnudas? ¿Por qué no tenemos la oportunidad de ver fotos de travestis desnudas? ¿Por qué cuando vamos a un hospital no está la representación del cuerpo de una travesti allí? ¿Por qué no se hablaba de esto, etcétera? Entonces puede haber jugado a favor o también puede haber jugado en contra, es decir, ay no, yo no voy a ir a ver una obra, piensa que esto fue hace 12 años, no había esta cosa de estar hablando como tenemos ahora, no existía eso. Solo estaba Florencia de la B en la televisión y no pasaba absolutamente más nada en torno a la cultura. Entonces también puede haber jugado en contra. Yo creo que nos jugó a favor el asesor de la obra, de la tesis, porque además era una tesis de mi amiga de María Palacios, que es la directora de la obra. El director de la tesis no quería saber nada con que lo hiciéramos. No había nada con lo que yo estuviera más segura, que era con ese final. Yo terminaba cantando desde el alma, ¿sabes? Ese balsecito, alma, que tanto te han herido. Yo lo cantaba con un acordeón allí, envuelta en una sábana que era como un río, porque antes de eso yo recitaba La casada infiel de Lorca. Solo quedaba el espacio vacío con ese río, que era esta tela azul con lentejuelas, así suelto en el espacio. Yo, mientras me iba sacando la ropa detrás de los telones, iba trayendo esa tela para envolver. Salí a cantar esa última canción y en el último acorde yo hacía así, ¡ah! Y gritaba. Y se apagaba la luz. Era como una locura breve y muy efectiva además, pero no efectista. Y yo, bueno, esa es la respuesta que yo te puedo dar, pero no es en el orden de lo necesario o lo innecesario, es en el orden de cómo ocurrió, digamos, cómo fue que se nos ocurrió a nosotros. No, está bien, lo que te lo pregunté, ¿sabes por qué? Porque hiciste hincapié en eso cuando contaste. Entonces, por eso claro, sí. Por eso te lo pregunté. Igualmente no creo que sea necesario ni que te desnudes ni que no te desnudes, como vos dijiste. Está bien, me parece muy buena tu respuesta. No es necesario ni no necesario. Lo hiciste desde un lugar del arte, como vos decís. Creo que sos aunque te haya visto en una sola película, voy a ver la otra que te conté, lo interpretaste bien en Mía, estuviste pero tan bien, tan real, tan auténtica, que creo que todo lo que has hecho lo habrás hecho muy bien y que seguramente lo que te queda por hacer también, así que te quiero felicitar. Soy una
incipiente admiradora tuya y espero poder seguirte en todo lo que hagas. Así que un cariño muy grande y un abrazo. Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias, Silvia. Sebastián, ¿abriste el micrófono? Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justo que abrí el micrófono se me cayó la cámara. Pero ahí está. Creo que está. No, bueno, voy a aprovechar la oportunidad porque uno nunca no suele tener la oportunidad de poner sus interpretaciones quizás a consultárselas a la autora. Yo, breve, cuando recomiendo la novela o cuando la hago leer en quinto año, soy profesor, y la suelo poner en la planificación de quinto año, donde vemos realismo y vemos fantástico, y me gusta presentarla como pasaje del realismo a lo fantástico y abordar un poco el realismo mágico. Yo la suelo recomendar diciendo que conjuga, no sé, los espacios más sórdidos del naturalismo, por ejemplo, pero que tiene como un abordaje del realismo mágico. Y cuando yo entré más tarde y escuché que Ana te decía que vos leías a García Márquez desde los 12 años y dije, bueno, ahí hay una influencia, seguro, quizás inconsciente, pero después empezaste a contar toda tu niñez y ya me parece que no te hacía falta García Márquez para tener esa convivencia con lo fantástico, que por ahí también muchas veces viene de la propia interpretación, de cómo vos veías esas travestis, por ejemplo. Entonces la pregunta es si a vos te parece pertinente una lectura, si tenés en cuenta eso, no sé, algo más vinculado a los géneros literarios, por ejemplo, o no te tienes sin cuidado, si te parece. Bueno, yo creo que es una trampa esa en las malas, sobre todo. Tal vez en los relatos eso se vea un poco más todavía, pero me parece que es una trampa mía como autora el disponer desde el comienzo que hay una travesti que tiene 178 años y que escucha con la agudeza de una perra. Y las travestis se escuchan como perras y que cumplen años también como perras, etcétera. Entonces, esto que a ti te parece realismo, en verdad ya está roto desde el comienzo. Ese realismo no es tal. Lo que sucede es que me parece que el inconsciente colectivo nuestro no se encuentra jamás con una novedad allí con las malas, que no es que ellos están descubriendo por primera vez una realidad de un grupo social que, no sabíamos que la pasaban tan mal las travestis. Yo creo que todo el mundo sabe que la pasamos muy mal. Entonces, hay algo del reconocimiento de ese sufrimiento que les hace peso en el mundo real. ¿Me explico? Es como decir, al leer inmediatamente algo que está silenciado, que es que la estamos pasando muy mal y que vivimos como la mierda durante muchísimos años, eso tiene un anclaje en la realidad de los lectores, ¿verdad? Pero en verdad el libro está desde el primer momento, haciendo un mundo que es diferente. Es otro universo en el que sí está permitida la magia. No es una novela realista ya desde el comienzo. Bien, bueno, muchas gracias. Bien, Melanie Díaz aquí dejó un comentario, dice, yo solo quería decir que empecé a leer Las Malas y lloré a mares. Te felicito, Camila, por tu excelente trabajo y me encanta tu manera de escribir, tan sencilla, emocionante e inspiradora a la vez. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta, una pregunta, un comentario? Sí, bueno, la dejo a Mónica y después sigo yo. Dale, gracias, Agustina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Yo estuve viendo una charla de TEDx tuya y te vi, quizás es percepción mía, vos me dirás, como muy nerviosa y muy conmocionada cuando diste esa charla.
Y ahora te veo tan relajada, tan tranquila, hablando de todo esto, inclusive tocas los mismos temas que en Las Malas. Y mi pregunta es, ¿cambiaste vos o al transformar la realidad, es decir, metiéndole fantasía y manipulando la realidad para escribir, al estar mediatizada por la literatura, ¿eso te ha servido de catarsis? ¿Te sirve para manejar mejor tu pasado? No, primero porque es pedirle mucho a algo que es inevitable, además, al menos para mí, que es escribir. Es algo que no puedo dejar de hacer, entonces no es que yo busco hacerlo, que tengo un motivo para hacerlo, es algo que no sé dejar de hacer. Luego, bueno, yo revisaría eso. Yo no sé si hablo de los mismos temas. A mí la charla TEDx esa me encontró recién separada. Yo me separé de la pareja con la que yo estaba en ese momento, aquí conviviendo en este mismo departamento. Estaba muy triste, estaba muy sola. Estas personas del TEDx me agarraron así como medio estúpida y yo dije, sí, sí, voy para hacer algo, para pensar en alguna cosa. Entonces yo comencé a hablar, a ellos les parecía que yo podía hablar sobre esto, sobre esas travestis que yo había conocido esa noche en el parque, que sí tiene que ver con una confesión. Además, yo hasta ese momento no había reconocido frente a nadie que había sido prostituta, yo lo mantenía muy bien en secreto. También que incluso mis amigos no lo sabían o lo sospechaban, pero no tenían cómo probarlo, etcétera. Lo sabían mis vecinos, yo no sé, lo sabían las personas que me veían deambular por el barrio de noche, pero no otros. Entonces yo tomé esa charla como una manera de, como un confesionario, ¿sabes? Luego yo creo que lo que sí cambió fue primero el análisis, yo ya lo dije a esto, el psicoanálisis, haber hecho terapia a mí me dio la posibilidad de pensarme de otra manera, pararme de otra manera delante de algunas cosas dolorosas que me habían sucedido. Y además yo creo que estoy cambiando, que bueno, soy acuariana, es una respuesta de mierda la que te estoy dando porque, pero a la vez yo creo en esto, soy acuariana, yo cambio, no puedo estar quieta, no me aguanto, no aguanto las rutinas, las repeticiones, no lo soporto. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Aquí tenemos también Luis Alejandro Pérez, dice, elegí a Camila para mi tesis de licenciatura para trabajar la autoficción. Sos una gran escritora, dice. Gracias, gracias. Bien, Agustina, ¿querías hacer? Sí, hola Camila, hola a todos. Hola. A mí tampoco me gustan las repeticiones, ¿sabes? Solo repito las copas de vino los fines de semana, eso me encanta. Te quería decir que, bueno, tu novela a mí y a todos mis compañeros nos pareció muy conmovedora, ¿no? Fue como un cachetazo, nos sacó totalmente, nos cambió bastante el paradigma y también eso nos puso un poco mal, ¿no? Porque decimos, ¿cómo ignoramos esto? Digo, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué pasó con esas chicas? ¿Por qué no quisiste, no sé si no quisiste o no pudiste volver a verlas, no las buscaste? A las travestis estas que yo conocí allí en el Parque Sarmiento. Sí. Bueno, algunas se fueron al exterior, se fueron a Italia, fue un momento de un éxodo muy grande de travestis argentinas que se escaparon porque la vida policial estaba muy difícil, otras murieron, otras simplemente desaparecieron, yo no supe más nada.
Bueno, con alguna que otra sí sigo en contacto, sigo viéndonos. Pero esto que yo decía al comienzo de la charla acerca de cómo está un poco idealizada esa amistad de las malas y que no tiene en verdad mucho asidero con cómo fue en verdad. A veces éramos aliadas, eran alianzas. Yo me gusta esta palabra además para definir ese vínculo. Eran alianzas que teníamos en determinadas ocasiones, por ejemplo, cuando llegaba la policía, cuando llegaba algún cliente violento, lo que fuera, pero así también se terminaba y así yo después la pasé peor, porque cuando yo dejé el parque, cuando comenzaron a poner luces en el Parque Sarmiento, yo me alejé, fue cuando me empezaron a suceder las peores cosas como prostituta, porque yo estaba sola, ¿sabes? Era muy joven, estaba sola, y además no se lo podía contar a nadie. Entonces yo de repente aparecía con un ojo morado y yo tenía que inventar cosas en la facultad o a mis amigos, o yo de repente, eh, bueno, entraban dos clientes a la pensión, me robaban, se llevaban todo y yo tenía que inventar toda una historia para que nadie supiera que yo había recibido dos clientes en mi pieza y así. Fueron alianzas que duraron lo que duraron, no sé si fueron amistades, fueron vínculos así breves, como fulgores, como dice la Carson McCullers, que duraron lo que duraron. Yo, allí en la charla TEDx, digo, bueno, yo nunca las busqué y todo lo demás, pero yo no soy injusta conmigo, ellas tampoco me buscaron a mí. Por eso pienso que fue una alianza. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Vieron que no spoileamos nada de la novela, ¿no? Hola. Hola. Hola, yo soy Graciela, sí, soy de Neuquén, estoy así como infiltrada, me parece, en esta charla, pero me llegó por ahí por algún grupo. Soy profesora de lengua y literatura de un instituto de formación docente y bueno, me vino al dedillo porque vamos a proponer la lectura de Las Malas, pero aparte, bueno, porque tengo una cuestión con el tema de la perspectiva de género está... vertebra la currícula de terciaria de la provincia del Neuquén y la nueva currícula de secundaria también. La perspectiva de género ha sido motivo y va a seguir siendo motivo de mucha discusión, porque tampoco tenemos que ser realistas, que no es porque tengamos estos temas sobre tablas, es como que todo está bien. Camila, lo sentirás también así, es como decir que yo pueda visibilizar y contar estas cosas ahora, no quiere decir que no sigan sucediendo y que todavía no haya como, claro, como un tema respecto. Tengo un hijo trans, entonces, bueno, hemos pasado por todo ese proceso. Rescataba una frase por ahí del libro que decía, nuestro cuerpo es nuestra patria, y bueno, en realidad veo este libro para trabajarlo, o sea, para leerlo y nada, yo creo que habla por sí solo y pone sobre discusión un montón de temáticas. Me parece que me va a servir mucho justamente para sembrar dejar ahí la cosita picando y visibilizar, ¿no? Visibilizar esta cuestión de, por ejemplo, de la perspectiva de género. Me gusta el tema del libro porque aparte, a pesar de que por ahí hay partes como que son muy crudas, leí mucha crítica porque, bueno, gracias a la informática ahora uno puede tomar un libro y leer todo lo que se dice sobre ese libro, ¿no? Y bueno, y en algunas partes decía, bueno, mucha crudeza, se narra como hay como broncas en algún lado, es muy crudo. Me quedo con esto que vos decías también, Camila, que por ahí la gente prefiere no leer algunas cosas, entonces, por eso dice, bueno,
es muy crudo y demás, pero sobre el final me gusta porque esto de que la tía Encarna se presenta como el lugar donde se puede ir a comer, donde se encuentra el descanso, donde es como que venís así como heavy y sobre el final es como que se encuentra como, no sé si decir como una paz, como un lugar de, no sé cómo, me gustaría que me definieras como ese final, esos últimos párrafos que muestran ese lugar como de uno, donde uno puede llegar y relajarse, descansar. Bueno, a mí justo el final me parece todo lo contrario, que es bien triste, bien descarnado, que ellas se tienen que enfrentar a la policía, que tiene que entrar la Machi a poner un poco de orden porque no las dejan pasar a ellas a despedirse de la tía Encarna, etcétera, y terminan en el parque custodiada por las perras, custodiadas por los hombres sin cabeza, bueno, toda esa situación, yo creo que es de las partes más terribles del libro. Luego está esa muerte de la tía Encarna, que ella decide matarse junto a su hijo. Sí, pero me refiero al papel de ella en sí, a lo que ella significaba. Obvio que es. Bueno, también era muy cruel, ¿eh? Ella, en el libro allí, la narradora lo dice, que era una especie de trampa de pedir algo a cambio de ese amor que recibía. La tía Encarna pedía algo a cambio, incluso para el hijo también. Yo, de todas maneras, tengo una visión que es diferente en tanto y en cuanto yo conocí muchas travestis y sí estuve en contacto con ellas, etcétera. Entonces yo puedo hablar desde otro lugar. La impresión que las personas tienen cuando lo leen también tiene que ver con un desconocimiento de cómo éramos. Pero éramos de esa manera porque no se podía hacer de otra, es decir, éramos durísimas para el afecto, y sabes, yo es algo que sigo sintiendo muchas veces cuando me junto con travestis, sobre todo de mi generación o más grandes, esto de sentir que nos hemos endurecido, ¿sabes? Que de alguna la misma manera realidad. Estamos será por ahí lo que el lector quiere encontrar también, ¿no? O sea, por ahí trabajamos siempre mucho de esto, de lo que, del punto de vista o de lo que pone el lector cuando lee la obra, que cada uno lo lee desde el lugar, desde distintos lugares, y hay tantas interpretaciones como lectores. Quizás eso también, ¿no? Lo que uno quiere como encontrar, ¿no? Uno realmente quiere como encontrar otra realidad que no existe. O sea, que como para que nuestra conciencia quede como tranquila, digo. Puede ser. Bueno, yo no puedo hablar yo te puedo decir qué me sucedió a mí cuando lo escribía. Yo lo escribía y yo lloraba cuando estaba escribiendo esa última escena de la tía Encarna con el niño. Y a mí me causaba mucha tristeza porque además fue el origen de todo, es decir, era el personaje principal de la historia, y el niño. Y cuando yo puse el punto final, pues estaba triste, claro, y cuando lo leo ahorita, que a veces me toca leerlo en alguna charla o lo que sea, yo también me conmueve mucho esa parte, pero bueno, eso es lo que me sucede a mí. Claro. Bien, yo te agradezco mucho por esto, y aparte, bueno, yo soy grande y ya estoy sobre el final de mi carrera y me da mucho placer estar hoy hablando de este tema que hace 10 años atrás ni siquiera estaríamos leyendo un material de esto en un colegio, ni hablando de estos temas, y entonces celebro que uno pueda hoy estar hablando y trabajando un material de este tipo en los colegios. Así que bueno, te agradezco mucho y muchísimo placer de que me hayan permitido participar de este encuentro. Y bueno, vamos a leer el libro y vamos a ver qué mis alumnas qué piensan, y después, si Dios quiere, en algún momento te veo en tu página y te comento. Así que bueno, un saludo desde Neuquén
que hace mucho frío acá. Un placer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nerea Otero te deja un comentario y dice: hola Camila, te conocí por las malas y más adelante accedí a La novia de Sandro. Es hermoso tu trabajo, tu voz es una voz necesaria para visibilizar la realidad, pero también yo creo que es muy valiosa para humanizar, aunque sea a través de la ficción, a seres humanos que existen y que sienten como cualquier otro. Dice: gracias por tu arte, ¿no? Gracias. Creo que plasma muy bien esto. Vos decías, la leen por morbo, no, ese va mucho más allá, ¿no? Es trascendental. La historia, la reflexión que deja, la forma poética, ¿sí?, en la que está escrita. Yo creo que es portadora de muchas cosas, ¿no? La novela ya sabrás dentro de unos años hasta dónde te lleva Claro. Sí, pero bueno, es maravillosa. Bueno, Camila, ya estamos más o menos sobre la hora. No sé si querés contarnos algo más. Estamos así. Ay, bueno, sí. Voy a prender la luz porque se está poniendo de noche aquí ya. Ahí Sí. está. Bueno, yo creo que fue un lindo trabajo, que fue breve además, que me llevó ese tiempo que les contaba entre el 2017 y mediados del 2018, un poquito más hacia el final del año, que fue una experiencia muy linda trabajar con Juan, a pesar de, bueno, de las diferencias que teníamos. Yo vuelvo a repetir, me parecía que el prólogo predisponía a los lectores a una interpretación que no sé si estaba dispuesta como a dejar pasar, ¿sabes? Como si yo tuviera que estar diciendo todo el tiempo, ojo, yo soy una escritora. De hecho, el mail en el que le respondía por el prólogo, yo le decía: Juan, bueno, en algún momento tú vas a tener que pensarme a mí como escritora, aunque eso no te genere más que decepción. Y recuerdo que él me dijo: no, yo no solo que te pienso como escritora, sino que además yo creo que eres la única escritora y bla, 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 y qué sé yo. Eso es algo que me pasa todavía con el libro, que yo siento que tengo que salir a defenderlo, sobre todo al ser así como es, de masivo. Además es cada vez que sale en algún país diferente, yo tengo que volver a responder lo mismo que respondí aquí, con algunas variaciones, por supuesto, sobre todo cuando los países son extraños, yo que sé, como en Croacia o como en Noruega o en Suecia, suponte, pero si no, casi siempre son las mismas preguntas, las mismas interpretaciones. Yo creo que hay que dejar de pedirle a la literatura que resuelva algo que se debe resolver en el orden de lo político, en el orden de lo social. Es decir, yo no puedo cargar con ese peso de querer cambiarles a ustedes las cabezas, de que ustedes tengan una interpretación diferente de la realidad a través de este libro o de cualquier otro. Yo no ando visibilizando a nadie, yo solo cuento las cosas que yo sé contar. Estas por lo general tienen que ver con travestis porque las considero muy interesantes, mucho más interesantes que el resto de las personas, por esta cosa de la mirada acotada, ¿verdad? De la mirada estrecha, que yo le digo mirada estrecha también. Yo creo que los libros son libros, lo digo en El viaje inútil además, me parece que es uno de los oficios más inútiles que existen, el de escribir. Y ese es todo el valor que tiene, que en un mundo donde todo el tiempo se está produciendo, donde todo es cadena, donde todo se reproduce a la manera de un sistema, ¿sabes? Es decir, bueno, vamos a reproducir sentido, vamos a reproducir heterosexualidad, vamos a reproducir la idea de la familia, vamos a reproducir este ideal político, este otro ideal político, etcétera. Bueno, la literatura continúa siendo inútil, hermosamente inútil, y eso es para agradecer. Trabaja en otro sentido, que son las emociones.
cuando es literatura, ¿verdad? Tal vez cuando no conmueve de alguna manera, no lo sé, me da la sensación de que no alcanza a ser literatura. Y luego, bueno, ustedes hablaban de lo mucho que se habían conmovido. A mí me ha conmovido una última lectura que he tenido hace poco, que se llama Las Gratitudes. Es de una escritora francesa que se llama Delphine de Vigan, una escritora francesa con la que además yo comparto el premio Fígaro. Ella también es ganadora del Fígaro allí en Francia. Una autora joven además, muy talentosa. Las Gratitudes es la relación entre una mujer ya adulta que comienza a perder las palabras. La tienen que internar en un hogar de ancianos y la va a visitar una niña, una joven que antes fue su protegida, allí en el edificio donde ella vivía, y su logopeda, que es el que se encarga de hacer que esa mujer no pierda tantas palabras tan rápidamente. Y me ha dejado así llorando, conmovidísima. Esa autora en particular, cada libro que ella publica es de así, esos libros que a mí me dejan tristísima durante semanas. Y es de una belleza lo que escribe, muy bonita. Bueno, la leeremos. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por todas tus palabras, por todas las recomendaciones. Sí, así ya fui tomando nota. Ahí ya tengo más o menos para varios veranos. Ay, claro. Muchas gracias, Camila, por tu presencia en la universidad y bueno, te mandamos un abrazo grande. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos los presentes.